Hola, soy Daniel Villalobos y esto es Relatos de Cuarentena. Mi mamá fue profesora, entonces siempre decía a mi mamá, ¿por qué mi mamá se saldría de ser profesora si ser profesora es tan bonito? Hay jóvenes o niños que me mandan videos y me dicen cosas y me hacen llorar. Una sonrisa permanente, pómulos rosados que combinan con esa sonrisa y una cabellera larga. Son características que más que describir a la señora Petra Amparo, hablan de su esencia y de todo lo que ha logrado en estos años enseñando con amor. Nos encanta contarles que este relato nos encantó tanto que decidimos hacerlo en 2 episodios. Van a escuchar el episodio 5 y el episodio 6. ¿Quién es Amparo Roa? Petra Amparo Roa Ramírez. Bueno, pues ese Petra es muy importante porque yo siempre asocio en mi nombre con ser una persona fuerte, ¿no? Siento que debo ser muy fuerte, que me ha tocado vivir momentos y situaciones muy complicadas, claro que no como esta, ¿no? Un poco complicada, pero muy bien, bendito sea Dios. Y la primera lección de este relato me la llevo yo. Es no le corte el nombre a su invitado. Pensé que quizás no le gustaba mencionarlo. Algo así como me pasa a mí con mi primer nombre. Después sabrán cuál es. Y los que ya saben por qué. Pero la aclaración de Petra Amparo nos sirve para entender que el nombre es algo más que una etiqueta. El nombre te describe. El nombre relata quién es. Y tu nombre habla por ti. Yo soy docente, felizmente. Hago lo que más me gusta hacer. Soy profesora. Me encanta. Antes de tener el nombramiento oficial de docente, jugaba a ser profesora, entonces me iba y reemplazaba a una tía en una vereda. Me iba para allá y me fascinaba hacer ese trabajo. Y después, entonces, pues la profesora de mis hijos. A eso sí les di vara. Que les di vara. Ya después empecé a trabajar y me encontré con mis estudiantes y fue otra etapa de mi vida muy hermosa, muy preciosa. 22 años. Bueno, vamos a ubicarnos espacial y geográficamente. Colombia cuenta con 32 departamentos. Uno de ellos es Santander. Santander está dividido en 87 municipios. Es uno de los departamentos que más ha procurado una conformación descentralizada, por lo cual se organiza en 7 provincias regionales. Entre ellas encontramos la provincia de García Rovira. Esta está situada al oriente del departamento. Es una de las regiones de mayor crecimiento en el oriente de Colombia, siendo su capital el municipio de Málaga. Y es allí donde se desarrolla ese relato. Entre los municipios de Málaga, Capitanejo, Molagavita, San Andrés, San José de Miranda, Enciso, en todos estos municipios se estuvo moviendo Petra Amparo Roa como docente. Sirven del límite de la provincia los páramos encontrados en los municipios de Cerrito, Concepción, Carcasia, San Miguel y Maracavita. Cuando escuchen que ella trabajó en el páramo, estuvo trabajando en estos municipios cercanos. Ahora, imagínense un ambiente rural, entre pueblos, fincas, producción agrícola, cultivos de café, frutas y vegetales, la tradicional comida santandereana y ese sonido de los pájaros silvestres en la mañana. Música tradicional y eventos donde casi todos los miembros de la familia saben tocar algún instrumento musical o cantar. Al son de aguardiente, cuentos, guitarras y tiples, bajo ese ambiente ha laborado Petra Amparo Roa y su familia. ¿Todas en el mismo sitio o ha sido en diferentes partes de Colombia? No, hijo. Yo empecé trabajando por allá en tal vez uno de los lugares más hermosos que mis ojos han visto, en un campo muy lejano, a 7 horas de un municipio que queda a 4 de aquí. Entonces serían 7 más 4. De pronto no porque geográficamente fuera lejos, sino que no habían condiciones para transportarme. Entonces yo salía de mi casa el día domingo a las 6 de la mañana me iba, llegaba al municipio de Huaca a las 10 de la mañana, hacia el mercado de la escuelita y a las 12 me iba y a las 5 de la tarde estaba llegando a la escuela. Pero era muy hermoso porque era en un páramo, parte del páramo de Huaca, de San Andrés, todo ese sector. Allí pues
la gentecita muy humilde, muy querida, todavía se vivía ese respeto al profesor, entonces era lo que el profesor dijera, ¿no? Aprendemos que definitivamente ser docente en Colombia es una vocación con un amplio sentido social. Jornadas extenuantes que no se limitan a ser de lunes a viernes. Incluso hay que ir los sábados a jornadas pedagógicas. En la tarde, calificar trabajos que no alcanzan a ser calificados en la mañana. Más de 40 niños en promedio por salón y el poco respeto tanto de alumnos como del gobierno por la profesión demuestran que realmente ser docente en Colombia tiene que ser una vocación. Colombia ocupa el 14º puesto en una encuesta realizada por el GTSI, Índice Global de Estatus de Profesores, contrastando con el número 1 en su posición, China. El fondo de la encuesta busca saber qué tanto creemos que los docentes son respetados en el país. Ese 14º lugar nos muestra que solamente el 25% de los colombianos creemos que son respetados. Eso en cuanto a la encuesta. En la realidad, aproximadamente el 53% de los colombianos creemos que realmente son respetados. Y ni mencionar los sueldos. Rápidamente podemos echar un vistazo y mencionar que según el escalafón del magisterio, debes contar con un promedio de 15 a 18 años de experiencia laboral para lograr un salario promedio de 9 salarios mínimos. Increíble, pero cierto. Yo siempre inventaba fiestas. No, mentiras, no tanto, pero me gustaba, como me gusta la música, entonces alrededor del cuento de la música llegaba mucha gente a la escuela, entonces teníamos un grupo musical, en la escuela se hacía deporte, en la escuela era el centro, aunque era una situación un poco complicada porque ese páramo, allá la situación de seguridad era complicada. En un tiempo mandaban unos y en otro tiempo mandaban otros, entonces eso era muy difícil. Pero bueno, salimos de esa también. El conflicto armado en Colombia duró más de 50 años y claramente las poblaciones rurales eran las más afectadas. En el caso de los niños, ni siquiera podían ir constantemente a la escuela, porque podrían ser perfilados, enlistados y hasta reclutados. Nos habla que no fue una época fácil para ser niño ni para su familia. La situación de seguridad allá donde estaba en el páramo era tan difícil que mucha gente se iba y entonces pasaba lo contrario que está pasando ahorita. La gente de ahí se iba para Venezuela porque era muy complicado trabajar o quedarse ahí. Entonces mucha gente se iba para Venezuela y por allá duraban años. Había muchas casas vacías. Entonces en muchos años la matrícula se bajaba sustancialmente. Cuando estuve en Tabacal no manejaba tantos niños porque ahí pues ya estaban los colegios del pueblo. Había otra población cercana que se llamaba San Andrés, allá también, entonces los estudiantes pues prefieren ir a estudiar al pueblo, como es quedaba por una vía central, pues no manejaba tantos estudiantes, pero sí, o sea, la dificultad ahí no era que fueran tantos, sino era manejar 4 grados de bachillerato al tiempo. En la primaria hacía eso, manejaba los 5 grados con los 60, 40, 35 estudiantes, y en Tabacal vine a manejar con el bachillerato, entonces 4 grados, 30, 32, 25 estudiantes, pero los 4 grados, entonces ahí era la dificultad para uno poder preparar clase para 4 al tiempo, entonces está uno trabajando con los de sexto cuando los de noveno ya le están diciendo a uno, profe, miren esto, tal, entonces tocaba preparar muy bien la clase para poder atenderlos a todos al tiempo. El modelo Escuela Nueva es una innovación de educación básica. Fue diseñado para ofrecer la primaria completa y mejorar la calidad de las escuelas rurales del país, cerca de los años 70, especialmente en las escuelas de aulas multigrado. ¿Qué quiere decir esto de aulas multigrado? Ante la población vulnerable y las zonas rurales y la dificultad de muchos niños y jóvenes de tener una continuidad en sus estudios, ¿qué quiere decir? No es como un área urbana en la que tú en 5 años terminas tu primaria y sigues para tu secundaria. Se opta por una aula multigrado. Poca la población y son diferentes los grupos de niños y las edades. Un docente puede manejar varios grupos de niños en una sola aula enfocados en diferentes temas. Un docente encargado de un promedio razonable de alumnos de diferentes grados, donde el docente no dicta una materia única. Su pedagogía está centrada en ser multimodal, varios grados, varias temáticas. En una zona rural no sería equitativo tener un docente por cada materia, sabiendo que algunos grados únicamente cuentan con 5 alumnos o menos.
Definitivamente es por vocación. Después del páramo, ¿dónde más trabajaste? Del páramo me vine, yo trabajé en el municipio de Guaca 17 años, en el páramo estuve 10 y 7 años en un lugar que se llamaba Tabacal, pero ya era sobre la vía central para venir a Málaga, donde me desempeño ahora. Entonces ahí estaba más central y pues era sencillamente salir de la escuela y coger el bus y irme para mi casa. Digamos que a 3 horas, 4 horas de la casa. Mi casa no es en Málaga, mi casa es en San José de Miranda, que queda a 10 minutos. Entonces ya era menos complicado viajar, el transporte era más fácil, había buses todos los días. Entonces ya ahí como que respiraba uno más tranquilo. En ese lugar, Tabacal, que también era un lugar muy bonito, otra temperatura, más templadito, es que el páramo es páramo. Entonces ya se vive como más fácilmente, ¿no? Pero en esa escuela también llegué, me amoldé muy bien. Con mis estudiantes tuve muchas situaciones exitosas, cosas que nos indicaban que estábamos haciendo el trabajo bien. Si hoy me encuentro esos niños, tanto los del páramo, los de Tabacal, y ya muchos son hombres profesionales, mujeres profesionales, y le da a uno alegría saber que puso un granito de arena en la vida de cada uno de esos chicos. Cuando yo empecé con 62 estudiantes en los 5 grados, más transición que lo implementaron ese año. Y tenía 60, 62 regularmente. Tenía, por ejemplo, en quinto podría tener 10, 12. En cuarto tenía otra cantidad, pues no recuerdo cuántos, pero repartidos en los grados los tenía todos. Un sistema que se llama Escuela Nueva. Entonces allá yo solita 62 estudiantes en los 5 grados. Tabacal, entonces ahí fue diferente porque llegué a una escuela, a un colegio rural, trabajaba de sexto a noveno. Entonces otra experiencia totalmente diferente, pero también muy, muy linda. Hay cosas que nosotros no dimensionamos, pero ustedes se imaginan la cantidad de gente que impacta un docente en su vida. Estas son las cifras que nos da Petra Amparo. Sin ir muy lejos, podemos saber cuántos docentes han influido en nuestra vida y cómo, a pesar de los años, aún recordamos a muchos y aún tenemos frases o dialectos que ellos nos enseñaron. En la institución hay 1.250 estudiantes, pero en el bachillerato, que es con el que yo trabajo, aproximadamente 700 estudiantes. Y yo soy la profesora de educación artística, porque esa es mi especialidad. Entonces voy desde sexto hasta allá en la normal, se llama Normal Superior Francisco de Paula Santander de Málaga. Hay ciclo complementario. Entonces yo a ellos les oriento la didáctica de la expresión gráfica para que puedan hacer su práctica pedagógica. Entonces voy a los 5 grados del ciclo complementario, aparte de los de sexto a 11. Las escuelas normales superiores debidamente reestructuradas y aprobadas están autorizadas para formar educadores en el nivel preescolar y en el ciclo de educación básica. Estas operan comunidades de apoyo académico para la formación inicial de docentes y mediante un convenio celebrado con instituciones de educación superior podrán ofrecer formación complementaria que conduzca al otorgarle el título de normalista superior. Es decir, que desde su bachillerato ya pueden los estudiantes perfilarse como docentes y contar con convenios para continuar con su educación superior. Misma metodología de articulación que está empleando el SENA en los últimos años. ¿Cómo has logrado dar tus clases de manera virtual? Era algo que yo al principio no entendía, ni yo misma entendía cómo iba a poder hacer eso, porque por ejemplo hablar de arte a un estudiante en una cartilla y muchos de los niños no tienen internet. Yo le puedo estar diciendo que el Guernica se hizo porque en España se vivió un momento de violencia y no sé qué más cosas se pueda decir alrededor de eso. Pablo Picasso hizo la obra como protesta, que la obra tiene unos elementos específicos que hay que entenderlos, ¿sí?
y se lo digo al niño en un papel y el niño no puede mirar un video, no puede mirar la obra, escasamente la imagen pequeña que yo le pueda enviar. Entonces eso se queda muy corto, ¿no? Y muchos procedimientos, ahí a mí me ha tocado replantear el plan de estudios porque hay muchos procedimientos que no los podemos hacer. Por ejemplo, la primera semana que ya nos mandaron para la casa, teníamos planeado que íbamos a decorar unas tejas, pero yo como los mandaba para la calle a buscar las tejas con las que techan las casas coloniales. ¿Cómo les digo que se vayan para la calle a buscar las tejas? Eso era imposible. Entonces, profe, ¿y ahora qué hacemos con lo de las tejas? Se nos queda de trabajo ahí, no lo podemos hacer. Y muchos trabajos pues no se podían hacer porque la idea era que nadie saliera a la calle. Eso fue tan complicado en un principio que un día hicimos unas galletas y en el plan de estudios eso nunca estaba contemplado. ¿Qué hacemos? No? Pues hagamos unas galletas, la fórmula de unas galletas y vamos a hacer las galletas para hacer unas esculturas. Entonces pues todo el mundo tiene en la casa harina de trigo, tiene huevos, los niños muchos viven en el campo, entonces hay la posibilidad de eso y entonces y venga y hagamos unas esculturas con galletas. Casi todo el mundo tiene cómo hornearlas o fritarlas o cocinarlas o bueno, que se puedan comer después. Como dicen ahora, ¿no? Reinventándonos. No, eso fue fantástico. Eso y, por ejemplo, en dibujo técnico, hace como unos 5 años, cuando llegué a la institución en la que estoy ahorita, hicimos unos sólidos con jabón. Y entonces me acordé de la actividad y dije, ay, esa actividad fue muy bonita. Pues yo les voy a escribir en la guía que vamos a hacer una escultura, porque estábamos hablando de esculturas en este periodo con el grado 11. Y pues yo les dije que la podían hacer en jabón de ese azul que uno utiliza en la casa o en jabón de baño. Pues muchos los hicieron en jabón de baño, otros los hicieron, algunos no. Yo quise hacerlo mejor, profesora, en barro. Eso mucha gente hizo, pero hicieron cosas muy lindas. La guía les mostraba 2 situaciones entre una escultura que se llama El Beso de Brancusi y era muy, muy sencillo, ¿no? Pero los muchachos no se quedaron con lo que yo les dije que nos íbamos a la tarea de hacer nuestra propia escultura, sino que muchos se salieron de ahí y hicieron sus esculturas con un tema, una cosa diferente. Mire, yo me hice esto, yo me creé esto y pues fue una experiencia muy bonita porque se siente uno bien cuando los estudiantes no se quedan con lo que uno les dice, sino que van más allá. ¿Cómo te tocó trabajar con guías en esta cuarentena? De lo de las guías como tal, es decir, ella plasmada en el papel es la solución para el estudiante. Hay muchos estudiantes ahí de otros pueblos y muchos están por allá en una vereda muy lejana y no les llega el internet. Entonces la guía es una salvación para ese chico porque inclusive el gobierno es el que les está pagando las copias. Unas fotocopiadoras que tienen los paquetes listos para que pronto el papá o no sé, el señor del carro que lleva la leche recoja el paquete. Bueno, entonces pues esa es la solución para estos chicos. Otros chicos que sí tienen internet o que tienen el teléfono, que tienen el WhatsApp, pues miren las guías en el WhatsApp. Para mí como docente, elaborarlas, fundamental, y descanso una semana de hacer para apoyar el trabajo de la guía. ¿Qué hago yo en la guía? Primero una fundamentación teórica, ¿no? Del tema que voy a tratar. Después de esa fundamentación teórica, entonces mirar a ver cuál es la práctica ideal para hacer esa teoría y que él la pueda hacer desde allá en su casita, porque ahí lo que diga en el papel está reemplazando mi trabajo. Entonces es fundamental que cuando yo mando la guía pueda mandar un audio o pueda mandar un video en el que le digo a los muchachos de qué se trata la guía, qué es lo que hay que hacer. Los que tienen internet, ahí también se les mandan unos links a donde pueden asegurar como mejor la idea de lo que tienen que hacer, ejemplos, obras, tantas cosas que se pueden ver desde el arte, ¿no? Por ejemplo, en el grado 9 estábamos viendo todos los movimientos de vanguardia, pues yo les di muchos links donde podían consultarlos sobre los movimientos de vanguardia. Sin embargo, esa fue la primera guía. La segunda guía me tocó ponerles imágenes de todos los movimientos porque sabía que todos no iban a hacer la consulta porque sencillamente muchos no tienen internet, muchos no tienen teléfono, algunos tienen el teléfono de flechita apenas para llamar. Entonces también el problema de poder revisarles el trabajo. Entonces muchos me mandan al WhatsApp el trabajo, perfecto,
Yo aquí no me importa cuántas horas gaste, pero yo soy muy minuciosa al mirarlos y les respondo y yo creo que se aburren a veces de mis respuestas de pronto tan largas, pero me gusta clarificarlo todo. Otros niños les toca con el lechero mandar los cuadernos, tenerlos ahí en la portería y que uno mande un domicilio, que vaya y traiga el cuaderno, me lo traiga a la casa para podérselo calificar y que vuelva otra vez y se los deje en la portería para que los otros cojan ahí y vuelvan y se lo lleven. La guía es pues básicamente el instrumento mayor del contacto. El WhatsApp también, ¿no? Pero como todos no tienen WhatsApp. Entonces cuando llega el cuaderno del niño que no tiene WhatsApp a mis manos, a mí me toca aprovechar para colocarle el mensajito ahí, en que le digo cómo está su trabajo, en dónde está la debilidad, cuál sería la posibilidad de mejorar el trabajo y aparte de eso, enviar un mensaje con contenido humano, de calor humano, y en la que le digo a ese niño con mucha delicadeza por qué su trabajo de pronto no está ideal, ¿no? Pero sin dañarle sus sentimientos, porque pobrecitos antes hacen el esfuerzo. Hay muchos niños que no tienen que comer. Uno sabe que hay niños que su papá trabajaba en un lugar y ya no hubo más trabajo. Entonces no tienen mercado, no tienen que comer y sí para uno estar obligándonos ahí. La guía es para que la entregue dentro de 8 días y que no lo espero más. No, yo no soy capaz de hacer eso. Yo no puedo. O sea, les cuesta cumplir. Imagínate llegar uno a hacer algo de tarea y que el docente le diga tajante, eso no sirve, eso está mal y además llegó tarde. Desmotiva a cualquiera para seguir estudiando. El periodo terminó el viernes y el WhatsApp mío está, mira, aquí lo estoy mirando, tengo 109 mensajes por leer, porque yo no soy capaz de decirle a un niño que su trabajo llegó tarde en estas condiciones. O sea, el que no entienda que en estas condiciones de pandemia todo cambió, esto es otro mundo, esto es otra cosa, esto ya no es así como cuando estábamos en el salón de clase. Puede uno darse cuenta cuál es el niño que está haciendo el trabajo a medias de pura pereza. No, aquí hay muchas cosas que uno desconoce. Cuando empezamos a llamar a los estudiantes, mijo, ¿por qué no ha presentado el trabajo? Y nos empiezan a contar las cosas que les pasan. No, eso es terrible. Yo sí sabía que iba a ser profesora. Me encantaba jugar a ser la profesora de mis hermanos, de mis primos, me encantaba eso. O sea, eso lo llevaba en mi corazón. Mi mamá fue profesora, entonces siempre decía a mi mamá, ¿por qué mi mamá se saldría de ser profesora si ser profesora es tan bonito? Y pasaron los años y acá en este pueblo donde vivimos muy felizmente, San José de Miranda, la única institución educativa que había, formaba profesor. Entonces yo me formé ahí con esos valores. Y cuando terminé, básicamente ya tenía a mi hija mayor, casé, entonces me dediqué al hogar inicialmente, pero tenía el gusanito de la educación y entonces tuve un colegio. Con una amiga abrimos un colegio que duró 5 años, lo alcanzamos a llevar por 5 años. Y pues en esa ocasión, en un pueblo, en una ciudad de pronto no tanto, pero en un pueblo era muy difícil hacer educación privada. Sin embargo, nosotros lo hicimos. Y fue un colegio muy bonito, lo tuve en mi casa y ahí tuve una experiencia que me sirvió mucho para después entrar a trabajar con el gobierno. Entonces, después sí ya pude entrar, ya tenía como 35 años, cuando ya fui nombrada, concursé y fui nombrada docente. Cuando entré, iba con mi título de normalista y ya, no más. Entonces, ponerme a estudiar para poder hacer mis ascensos, hacer mi licenciatura. Entonces, estudiaba y trabajaba y venía a ver a mis hijos porque yo estaba muy lejos hasta que logré licenciarme. Entonces ya con ese ascencito ya cambiaron las cosas, pero sí, los primeros 5 años fueron muy complicados porque mi sueldo eran 270,000 pesos, mi primer sueldo. Con ese sueldito empecé a trabajar. Entonces imagínense para qué podría alcanzar. Pero bueno, con eso de todas maneras estudié, me fui preparando y a medida que iba estudiando pues iba ascendiendo y ya las cosas fueron arreglándose. Poder ayudar a que los hijos salieran adelante también muy importante y por eso era que no hacía el sacrificio, ¿no? Para que valiera la pena.
Ha sido un buen sacrificio y se ve recompensado, ¿no? En llegar a la trayectoria del magisterio. Los más beneficiados claramente va a ser tu familia y los estudiantes. Pero sí, ya no tiene uno como la presión y el afán. Los chicos, mis hijos ya básicamente terminaron sus carreras y en eso ya se siente uno con el deber cumplido, ¿no? Entonces en ese momento ya estoy trabajando como el sabor o la ricura, la sabrosura de hacerlo por amor, por cariño a la profesión. ¿Cómo entra la música como pasión en tu vida? Bueno, lo de la música sí era más una influencia de mi padre. Mi papá es músico. Entonces, cuando uno estaba muy joven, yo creo que por ahí unos 10 años, la guitarra de mi papá siempre estaba por ahí. Y uno la cogía y pues nadie le decía cómo hacerlo. Entonces tocaba de pronto con los amigos. Un primo, también había un primo. Entonces, él algo le explicaba a uno y uno llegaba a la casa y a tratar hasta que empezaba a sonar eso y pues esto es cuando la gente es joven y se apasiona. Entonces yo era apasionada, pero entonces mi papá llegaba y él me regañaba porque para mi papá yo no hacía eso bien, ¿no? Entonces yo tuve que aprender, fue como por ahí casi que a escondidas, poco a poco. Cuando ya fui al colegio, ya de grandecita, entonces allá, claro, en el colegio habían compañeros, compañeras, gente que sabía y le decía a uno las cosas y uno llegaba a la casa y, ay, vea, esto no es tan complicado. Y realmente la música no es complicada para nada. Y tocar un instrumento es solamente pasión. Toca tener pasión para hacerlo. Yo creo que yo hubiese sido hasta una buena cantante y una buena intérprete de la guitarra si le hubiera puesto más pasión. Pero me apasioné de otras cosas. ¿Por qué no lo había hecho antes? Pues por falta de pasión. Ya no tengo la pasión de la juventud. Un día cualquiera nos dimos cuenta con mi papá que nos podíamos acoplar bien, pero ya estábamos grandes, o yo ya estaba grande, mayor. Cuando fui niña no, porque uno pone miedo de que hiciera algo mal y el papá lo regañara por hacer algo mal, entonces yo prefería no hacerlo con él. Pero con el tiempo, y yo ya grande, entonces sí, por ahí al arrimo de un aguardientico, bien rico, ahí no se notaba mucho si la embarraba o no. Muchas veces tocamos las guitarras y muchas veces cantamos, nos reunimos con mis hermanas, a todas les gusta la música, con mis cuñados, mis hijos, a mi esposo también le gustaba ser parte de ese momento. Pasamos momentos muy especiales alrededor de la música aquí en la casa. ¿Qué empezó a pasar por tu cabeza cuando dicen aislamiento general, todo el mundo para su casa, no pueden salir? En nuestro próximo episodio escucharemos qué pasó por la cabeza de Petramparo en el momento que hicieron el anuncio de aislamiento a nivel nacional. Ya empezamos con este relato y estamos ansiosos de escuchar cómo avanza este segundo episodio.